Yo quisiera, mientras tanto, que usted ahora me muestre el cuaderno de notas. Levante su cuaderno de notas a ver si han cogido juicio o si se han desjuiciado. Muy bien. Ahora levanten su Biblia. ¿Trajeron Biblia hoy? I want to see those Bibles, right? ¿Las Biblias todas? Muy bien. Gloria al Señor. Si alguno por alguna situación no pudo traer Biblia, haga uso de la pantalla que está detrás de mí, por favor. Y le voy a invitar a que en el boletín, entonces, en alguna esquinita por allí, pueda tomar nota de algunos puntos que han de ser importantes. Quisiera que hablemos de un evangelio brevemente a modo de introducción. El evangelio según San Marcos, el capítulo 4 y versículos 35 al 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice la escritura del Señor, en esta mañana que la podemos leer, en su gracia. Que aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Podría leer conmigo ese pedacito, esa pregunta? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tenieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El tema de hoy tiene como título Paz en la tormenta. ¿Podría usted repetir el título? Paz en la tormenta. Dígale al que está a su lado: paz en la tormenta. Y este versículo bíblico lo uso solamente como un poco de ilustración para poder entrarnos en la escritura, y vamos a ir al Antiguo Testamento. Pero mientras hacemos eso, permítame, recuerdo algunas porciones importantes de este texto. Dice que cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién dijo pasemos al otro lado? Jesús. Gracias por colaborarme con su respuesta. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Jesús no dijo vayan al otro lado. Jesús les dijo: pasemos. Jesús se está incluyendo. Diga incluyendo. Jesús sabe, porque todo lo conoce. Él sabe si viene una tormenta o no viene una tormenta. Él conoce los tiempos, es un Dios eterno. Entonces Él sabe lo que va a suceder en la noche. Él sabe lo que va a suceder en el mar unos minutos después, unas horas después. Pero Él no se preocupa por eso. Él simplemente les dice a ellos: pasemos al otro lado. Versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de manera que ya se hundía. Quiere decir que cuando salieron, Jesús estaba tranquilo, porque Él es ¿quién? Dios. Y Él está con conocimiento de todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Pero ellos, todavía su fe era vaga, su fe era corta, su fe era estrecha, su fe era débil. Si ustedes analizan el contexto, venía Jesús de hacer una cantidad de milagros en personas, pero ahora tenía que hacer una señal en la naturaleza. Y ellos allí se sienten amedrentados, asustados por causa del agua que ya se
metía dentro de la barca. Existen muchos tipos de tormentas. Ellos experimentaron, estos discípulos experimentaron con el mismo Jesús una tormenta en el mar, una tormenta como tal, una tormenta que levantaba las olas, que soplaba el viento, que caía lluvia y que a ellos les causaba pánico. Las tormentas traen temor. Las tormentas son pruebas que se presentan. Jesús dijo, vamos al otro lado, no quiere decir no va a haber una. ¿Están entendiendo? Cuando Jesús dice vamos al otro lado, simplemente dice vamos. Pero no está diciendo que nada va a suceder, no está diciendo que nada va a acontecer, no está diciendo que no va a haber situaciones. Eso es lo mismo para nuestras vidas. Cuando Jesús entra en nuestro corazón como Señor y Salvador, nos invita a entrar a otra dimensión, nos invita a andar en los caminos espirituales y nos dice, yo voy a estar con ustedes. No quiere decir que no van a haber ¿qué? Tormentas. A modo de introducción, entonces, también quiero citar que existen diferentes tipos de tormentas. Hay tormentas de lluvia, hay tormentas de arena en los desiertos, hay tormentas, escuche bien, eléctricas, hay tormentas emocionales, hay cosas en la vida que pasan como una emoción que viene y te quiere destruir tu pensamiento, destruir tu seguridad. Hay tormentas sociales, hay caos social como una tormenta, hay tormentas económicas. Quisiera uno una tormenta de dólares, pero es que a veces es una tormenta de escasez de dólares. Hay todo tipo de tormentas. Hay tormentas donde a veces nos sentimos solos, una tormenta de soledad, una tormenta de desamor, como que es todo esto que agobia al alma. El tema de hoy tiene como propósito ayudarnos a entender que en este peregrinaje en esta tierra como hijos de Dios hemos de pasar por tiempos difíciles. Es simplemente que lo miremos y lo analicemos. Desde que usted se convirtió a Cristo ya ha pasado por tormentas también. De hecho, quizá usted viene de una tormenta y Cristo le sacó, fue poderoso y soberano y lo ha traído a un nivel de gloria. Sin embargo, en este peregrinaje usted hoy pudiera estar pasando por un momento tormentoso, por un momento de dolor. Otro de los propósitos con esta palabra es que nos identifiquemos en nosotros los rasgos, escuche bien, de altivez y de grosería en momentos de dificultad, en momentos de escasez. En mi tierra hay un dicho, no sé si en la suya, se dice, peló el cobre. Alguien te vende una prenda, una alhaja, una cadena, como que fuera de oro, y es cuestión del tiempo, van o la rayan un ratico en el piso, y se dan cuenta que lo que dice ser oro, por dentro aparece otro metal, aparece el cobre. Por eso le dicen, peló el cobre. Parecía oro, pero por dentro era falso. No era oro, era otro material. Las dificultades, los problemas, las tormentas, la escasez, el temor viene, nos agobia y mira por dentro. Son las dificultades que va a mirar que es lo que hay dentro del corazón. Si somos cobre o si somos de oro. Por eso dice que el oro se prueba ¿con qué? Con fuego. Es la única forma de probar el oro, con fuego. Hay que derretirlo. Quita las escorias a la plata y saldrá alhaja al fundidor. El fundidor hace una alhaja de una plata, hace una alhaja, pero para quitarle la escoria la tiene que pasar por fuego. No es diferente en nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser procesados. Diga procesados. ¿Cómo es el título de la palabra de hoy? Dígalo duro. Paz en la tormenta. Dígale al que está a su lado, usted hoy puede tener paz en medio de la tormenta. ¿Qué les trayó a los discípulos cuando entonces salieron en la barca? Vino la tormenta. ¿Qué les trajo a ellos? Temor. Ey, ¿no les parece como muy igualitos esos hombres a nosotros? Como igualitos, ¿cierto? La diferencia, 2000 años atrás fue eso. Pero quiero que en la escritura miremos
más atrás todavía de los 2000 años. Quiero que miremos en el contexto histórico donde Jesús no es presencia física hace 2000 años, sino en el pasado, cuando salía el pueblo hebreo de Egipto. Voy a tocar 3 puntos. El primero, que todos pasamos por valles de sombra y de muerte. Si usted tiene a alguien a su lado, conocido o desconocido, dígale, escójale la mano si quiere, póngale la mano encima, dígale, es necesario que pasemos por valle de sombra y de muerte. Dígale, no le dé pena, eso es bíblico. Permítame, le introduzco entonces en la historia. Dios había sacado al pueblo, escuche bien, al pueblo hebreo, estaba en esclavitud en Egipto. Y le hizo una promesa. La promesa era, lo voy a sacar y le voy a dar una tierra por heredad donde fluye leche y miel. Dios se había hecho de un hombre, Moisés, como aquel que iba a liderar a este pueblo que estaba en esclavitud. Lo saca, lo libera de manos de Faraón, usa 10 plagas que le caían al pueblo al pueblo egipcio, no le caía al pueblo hebreo. En Gosén, donde habitaban ellos, en Egipto, en la región de Gosén, eran conservados ellos, las plagas no le tocaban. Pero cuando pasan el Mar Rojo, cuando ellos ya están al otro lado y hacen un maravilloso cántico de libertad, cuando miran la gloria de Dios, el mar había ahogado a todos los jinetes de Faraón, a todos los caballos incluso, entonces allí ellos levantan un cántico. Pero de ese cántico, escuche bien, ese se llama el cántico, o le llaman el canto de victoria, o el himno de victoria. Cuando pasan el mar se abre en dos, ellos pasan, cruzan, ven sus enemigos ahogados. ¿Qué es lo que vienen ellos? Júbilo, porque vieron un acontecimiento, algo maravilloso. Dios abrió camino cuando no había camino. Y es lo que Dios quiere decirnos, que en los valles de sombra y de muerte, Dios sigue siendo Dios. Pero en esa transición, entonces, ellos empiezan a avanzar y en cada paso que dan tienen que sortear, y perdónenme la palabra que use, tienen que confrontar su vida, tienen que confrontar los nuevos ambientes a los que se les presenta ellos como sus territorios desconocidos. Ellos entran a lugares donde no habían caminado antes. Así es nuestra historia. Nuestra historia es la misma. Cuando entramos a los caminos del Señor, nos ha sacado de nuestro propio Egipto, de nuestro lugar de esclavitud, de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos en Cristo. Como que Dios ha abierto el camino. Entonces empezamos a mirar, cada vez que vamos avanzando, avanzamos en algo que se llama fe. Pero cada proceso de nuestro caminar y peregrinaje como hijos de Dios trae como tal también un montón de obstáculos. Y hay momentos donde se abren los caminos y vienen respuestas maravillosas, y como ellos cantamos el himno de victoria. Lo curioso es que este pueblo va avanzando, y va avanzando por valles de sombra y de muerte, por lugares tormentosos, por lugares difíciles. ¿Como quiénes? Como nosotros. La misma historia, simplemente milenios después. Quiero decirles allí, vayan al libro de Éxodo, por favor, quisiera citarlo, que lo miren ustedes en su Biblia, por favor, y tengan la referencia. Éxodo capítulo 15 y versículo 23. Después del himno de victoria, en Éxodo 15, 23 dice la escritura que ellos llegaron a una región. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Venían de cantar el himno de victoria. Cuando nosotros cantamos ese cántico, ¿cómo que dice? Cuando haya este faraón. Cuando dice ¿qué?
Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Chicos, lado vas a cantar el himno de victoria. Y empezamos nosotros, como estamos aquí, revolucionados como ellos. Lo mismo, revolucionados como ellos. Vienen de un mar, vienen de un obstáculo como el mar, se abre, cantan el cántico de victoria, pasan y llegan a la región de Mara y van a tomar aguas, y las aguas eran amargas. Pero ¿sabe qué hicieron allí? Allí en la amargura de las aguas, dice el versículo 24, que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces Dios le da una solución a Moisés. Le dice: toma un árbol y tíralo a las aguas. Y dice que Moisés tomó el árbol, lo partió, lo tiró a las aguas, y las aguas se endulzaron. No me voy a meter allí más. Salieron de esa región y avanzaron a otra región, al desierto de Sin, capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿En dónde? En el desierto. ¿Sabe por qué murmuraron cuando llegaron al desierto de Sin? Claro, ven un desierto y dice: ¿y qué vamos a comer? ¿Y dónde está la vianda? Y entonces lo primero que se les ocurre a ellos en el desierto es murmurar. Murmuran, y allí en la murmuración Dios otra vez hace una obra maravillosa. Le dice a Moisés: diles que van a salir por la mañana y van a encontrar, después de que el rocío se vaya sobre la faz de la arena, en el desierto van a encontrar el pan del cielo, maná, todas las mañanas. Y por la tarde, como quien dice, para que sepan y se den cuenta que yo soy Dios, la carne les va a llegar. Y llegaba por la carne al campamento codornices. Entonces, pan y carne, hamburguesas en el desierto. A que digan que las hamburguesas las inventaron hace poco. Luego dice allí la escritura que salen de este lugar donde ya habían pasado por la travesura del mar, ya habían bebido aguas dulces, se habían vuelto dulces el lugar de Mara. Luego en el desierto de Sin aparecen las codornices y el pan de Dios, pero Dios los lleva a un lugar que se llama Refidim. Y llegaron a Refidim, capítulo 17 y versículo 1. Vamos a ver qué dice la escritura. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon ¿dónde? ¿Están conmigo? Capítulo 17, versículo 1. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Vienen de un lugar donde había agua, pero las aguas eran ¿cómo? Amargas, y Dios les vuelve las aguas dulces. Ahora llegan a una región donde no hay agua. No hay agua. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed. Léanlo conmigo, por favor. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos, decían nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 6. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. ¿Saldrán de ellas qué? Aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Estamos hablando del punto que todos pasamos por valle de sombra y de muerte, como ellos pasaron por tormentas, por dificultad. Permítame, le digo que Refidim es una palabra en hebreo que significa lugares de descanso. Un lugar que significa espacio, sustento o soporte. Quiere decir que en Refidim, aunque no habían aguas,
La presencia de Dios te da descanso o soporte. Es necesario que entendamos que los tiempos difíciles nos acontecen a todos. Si usted está pasando por un tiempo difícil, no es el único, ni va a ser el último. Todas las generaciones han contemplado la gloria de Dios y las dificultades y los problemas. La gloria de Dios, las dificultades y los problemas. La gloria de Dios, las dificultades y los problemas. De generación en generación. Refidim, según el comentario bíblico judío, es quizás el sitio más inhóspito en el cual el pueblo de Israel vivió en todo el peregrinaje a la tierra prometida. Allí, en Refidim, Dios proveyó agua de la roca. ¿Qué concluimos con esto? Que los discípulos de Jesús, teniendo el mismo Jesús en la barca, también tuvieron la tormenta. ¿La qué? La tormenta. Diga tormenta. Los discípulos, teniendo a Jesús en la barca, también tuvieron una tormenta. ¿Qué concluimos? Que el pueblo hebreo que salió de Egipto, Dios iba con ellos. Jehová Nisi, su estandarte. Ese es un estandarte. En la guerra se usaban estos estandartes. Los primeros que iban con esto, no con un fusil, iban con un estandarte. Están los de las trompetas y venían los soldados, tenían que venir porque se llama conquista. En el desierto, Jehová Nisi estaba con ellos. Jehová era su bandera, pero también estaban ¿las qué? Tormentas. Hoy día usted quizá ha entrado a los caminos del Señor, está experimentando la iglesia como tal, está experimentando ser parte del cuerpo de Cristo. Quizá una tormenta, una dificultad le permitió, o Dios lo ha usado para que usted pueda ubicar a Dios, o Dios lo ubique a usted. Quizá es el momento, pero no quiere decir, mi hermano querido, que no vamos a tener problema. Hoy quizá usted está pasando por una situación grave. Y yo espero que esta palabra le confronte en algo y le consuele de igual manera. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Uno puede mirar a la gente muy bien. Usted puede quizá venir muy organizado, el hombre muy encorbatado, con la loción polo bien rica, la mujer con su Dolce Gabbana, la mujer con su cabello bonito, peinado, zapatos altos, tacón 10, pinchada caminando, pero quizá en su corazón está cojeando, porque todos sufrimos de diferentes males. Es necesario que entendamos que esos valles de muerte, de sombra y de muerte, están todos los días. Lo segundo que quiero que toquemos es que tenemos que tener cuidado con la negación o la duda en el tiempo de la tormenta, en el tiempo del problema. Esto es lo que yo creo que Dios quiere enseñarnos grandemente en este día. No solamente que identifiquemos que los problemas son parte de nuestro peregrinaje, sino que entendamos que nuestras respuestas a los problemas es clave para que venga un destructor sobre nosotros o venga una oportunidad de gloria de Dios sobre nuestras vidas. Cuidado con la negación o la duda. Éxodo capítulo 17 y versículo 7. Quiero que me ayuden a leer, por favor. En voz alta, por favor. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa, que quiere decir prueba, y Meriba, rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, porque ¿qué? Tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Escuche bien, lo tienen aquí en la pantalla. Miren la pregunta que ellos se hacen cuando llegan a este lugar. Y dice que se preguntan, ¿está Dios con nosotros o Dios no está con nosotros? A ver, ¿cómo es la bobada pues? Además una forma más paisa, me lo imagino. O más mexicano, órale. ¿Y qué pues, güey? ¿Sí o no? Cuando llegaron a este lugar, cuando no había agua, cuando escaseó algo una vez más en su vida, una vez más, digo una vez más. Escuche bien, cuando escaseó algo una vez más en su vida, hacen una pregunta tormentosa.
irrespetuosa, grosera, de altivez, que manifiesta duda, que manifiesta falta de identidad, que manifiesta falta de pertenencia. Parece que no sabían quién era Dios con ellos, parece que no entendían cuál era su posición como pueblo escogido para ser llevado a un lugar de bendición. Los problemas les estaban mostrando, haciendo ver el cobre. La pregunta, ¿está Dios con nosotros? ¿Sí o no? No, la pregunta era para ellos. Ellos se hacían esa pregunta. ¿Cuándo se hicieron la pregunta? Cuando escaseó el agua. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado de no negar la presencia de Dios en nuestra vida cuando estemos pasando por una de esas dificultades. Pero es que no hay con qué pagar el arriendo este mes. Y por ahí decimos, Dios, ¿sí o no? ¿Es verdad que vos existís? ¿Es verdad lo que estoy creyendo o es mentira? Viene un momento de dificultad, viene un momento de dolor, viene la novia y te deja. Dios, te dejó fue la novia, no Dios. ¿Me están entendiendo? No hay con qué pagar y la pregunta es, ¿y dónde está Dios? Se muere un ser querido y ¿cuál es la pregunta que se hacen muchos? ¿Y dónde estaba Dios? Por ahí la gente dice, si Dios existiera, ¿por qué existen estos problemas? Es que la existencia de los problemas no niega la existencia de Dios. Y es lo que tenemos que entender, que hemos de tener cuidado en los problemas y en las dificultades y en la escasez, de negar la presencia de Dios en nuestra vida. Cuidado con la altivez de nuestro corazón. Cuidado con la grosería de nuestro corazón. Es que nos ponemos como hijos rebeldes. Es que nos volvemos hijos crueles. Imagínense su propio hijo. La mejor cosa que nosotros podemos hacer para entender a Dios es mirar nuestro núcleo familiar. Los que tenemos hijos. ¿Cuánto nos molesta cuando a un hijo no se le da algo y se enoja? Hey, padres, ¿es verdad o no es verdad? ¿Molesta cuando un hijo, uno un día dice no y el hijo te grita? ¿Se te enoja, te desafía? ¿Sabe qué le dicen a uno los hijos a los padres? Yo ya estoy grande. Yo ya soy capaz. ¿Capaz de qué? Nos volvemos groseros, nos volvemos altivos. Negamos a Dios, negamos su presencia. Mantenemos unos altibajos espirituales de creencia. Nuestra fe vaga, nuestra fe es débil. Hoy soy el mejor cristiano, aleluya, gloria a Dios. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, él solo abre el mar. Ay, aleluya, estamos como. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos como el hombre, como el paralítico ese cuando lo sanaron. Como el cojo que sanaron Pedro y Juan, que apenas vio la gloria de Dios en sus pies, ¿qué hizo? Al templo entró, ¡epa! Casi que la de. Le danzamos a Dios en cumbia, le danzamos a ropa, que Dios, tú eres Dios, que tú eres el más lindo de la creación, que tú eres la más grosa. ¡Oh, Dios! Le sacamos rancheras, le sacamos baladas, le sacamos pop, le sacamos poemas, le sacamos de todo. Pero se acaba el agua un día, se acaba la cuenta, ya no está positiva sino negativa. Menos $2. No, me sobregiré. No, ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué? No, $35 me van a cobrar y se nos acabó el bendito día. Sirven la comida y la carne. Esa carne con ese gordo. Un gordo sobregirado, ¿qué es eso?
empezamos a ver, nosotros tenemos que tener cuidado de no negar la presencia de Dios en los tiempos de dificultad. ¿Alguien está entendiendo? La pregunta, y no levante su mano, por favor, tranquilo. La pregunta sería, ¿es usted uno de esos que niega la presencia de Dios cuando tiene temor? ¿Es uno de ustedes quizá porque es algo muy humano? Pero ya no estamos llamados a vivir en la carne. Estamos llamados a vivir en el Espíritu. Estamos llamados a que entendamos las cosas en términos espirituales, porque al fin y al cabo, esto es un peregrinaje simplemente. Cuidado con la negación o la duda. Qué locura de pregunta. ¿Está Dios con nosotros? Hermano querido, en Éxodo capítulo 3, versículo 12, cuando Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo, cuando Dios lo llamó, Dios le prometió, dijo, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Escuche, Dios había hablado con Moisés, Moisés había hablado con los ancianos, Moisés firmó, Moisés dijo a los ancianos, la firma dice, Jehová Dios, yo soy el que soy, va a estar con nosotros, vamos a ir porque Él va a estar con nosotros. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, escúchelo bien, prediquen el evangelio de salvación, bauticen en mi nombre, en el del Padre y del Espíritu Santo, enseñen todas las cosas que yo les he enseñado y vayan que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es un hijo de Dios, tiene que entender que Dios sí está con usted aún en medio de la tormenta. Cuando Pedro se vio en aprietos, discípulo de Cristo, se vio en aprietos, 3 veces negó a Cristo. 3 veces su temor de la persecución, de que le hicieran lo mismo que le están haciendo a su maestro, lo llevó a pensar que lo que él había dicho ya no era, o al menos el temor le hizo borrar de su mente la promesa de Dios. Dios ya le había dicho a ellos que iba a morir, Dios ya le había dicho que ya era necesario ir a Jerusalén y padecer por el pueblo, por la gente. Pero cuando vino el momento de dificultad, Pedro negó. Le hago una pregunta a usted, iglesia, de parte del Señor. Pregunta, yo lloraba esta mañana. Alguien empezó a orar aquí a las 9 de la mañana. Sentí la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra a mí me da temor. Yo le decía a mi hermano Frank cuando orábamos ahora en la oficina. Si esta palabra me da temor, yo oraba, Señor, esta palabra me da temor. ¿Por qué me da temor? Porque me confronta con una realidad. Cuando se predica aquí es porque puede ser que algo está pasando difícil, que algo ya pasó difícil y me asegura que algo difícil se va a presentar. Entonces no queremos experimentar los momentos difíciles, queremos que todo sea color de rosa. Y a mí me da susto esto, porque le digo honestamente, me da susto, pero también me conforta inmediatamente. Hay una guerra en mi corazón. Una parte se quiere afligir porque las dificultades a veces me quieren hacer preguntar, ¿si está Dios todavía conmigo? Oh, ¿no se ha preguntado eso alguna vez? ¿Y Dios, tú todavía estás conmigo o no? A veces nos preguntamos eso. A veces nos sentimos en unos desiertos, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado más de una vez. Qué cosa tan difícil. Usted siente que no escucha la voz de Dios, que está vacío, quiere predicar y no sabe de qué. Usted lo ponen a hacer una cosa, usted quiere evadir la responsabilidad. Usted siente como que todo el mundo, y usted ve a otro por ahí, otro hermano en la iglesia, levantando manos, llorando, entregado al otro, danzando, el otro temblando en el piso, el otro hablando en lenguas, y usted dice, y Dios, tú sí estás en mí. Cuando dejamos de experimentar ciertas cosas, entramos en unos temores y llegamos a negar o a dudar a veces de que Dios sigue siendo en nosotros y por nosotros. Tercero, cuidado con la murmuración. Porque en todos los 4 casos que le mencioné, en los casos que les cité, todos murmuraron. Pero, perdone, todos los casos, ellos murmuraron, pero no todos murmuraron. Y ojo con esto. Cuando ellos llegan a la región de las aguas amargas,
Renegaron porque las aguas estaban amargas. Cuando ellos salieron y llegaron al desierto, renegaron porque no había pan y no había comida. Pero Dios les proveyó otra vez. Cuando ellos llegaron a Refidim, no había aguas y ellos murmuraron. Ok, murmuraron, renegaron. Murmuración. La murmuración fue lo que a muchos de ellos les mataba en el desierto. Dios enviaba a los destructores. Escuche esto, interesante. Porque el pueblo que salió de Egipto para llegar a la tierra prometida no es el mismo pueblo que entró a la tierra prometida. Los que entraron a la tierra prometida, según la escritura, fueron 2 que salieron de Egipto, Josué y Caleb, o sea que llegaron como de 40 y pico de años, porque pasaron 40 años de desierto. Y todos los que nacieron en el peregrinaje entraron a la tierra prometida. Pero los que salieron, los de la promesa, se fueron muriendo en el camino. Y quiero que miren el peligro de la murmuración, pero antes que miremos eso, del peligro de murmuración, permítame, le digo lo que el diccionario dice de la murmuración. Hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Moisés llega y le dice: ustedes, ¿por qué me tiran esas cargas a mí? Ustedes no están murmurando de mí. Ustedes se están quejando es contra Dios. Su queja no es ni contra mí. ¿Acaso tengo yo algo que ver en este asunto? Ustedes están pecando es contra Dios. Ojo con eso. Esposa, no sea que el día que no haya con qué pagar el arriendo, usted ni pretenda pensar que está murmurando o regañando a su esposo. Esposo, el día que usted no tenga con qué pagar o que la electricidad le llegó muy alta, es que yo digo a mi esposa: paguen los bombillos, hombre. A la edad de 40 y pico uno empieza a pagar bombillos, ¿cierto? Y entonces llega uno a un punto donde uno quiere renegar como contra alguien y no se da uno cuenta que está murmurando. Es contra el mismo Dios. Murmuración, hablar entre dientes. ¿Alguno de ustedes en un momento de dificultad ha hecho esto? Yo creo que Dios es diciendo, yo creo que Dios dice: ¿qué estás diciendo? Ni te escucho. Que va, hombre, que va, no, que va, me saca la piedra esto, no. Cualquier iglesia, no, que va, hombre. O sea, ya que arrodillado que a las 5 de la mañana, pastor tan manipulador ese, hombre. Y por ahí me saca 700 versículos que dicen de esto: manipulador. No. Sí, que la escuela ministerial, ¿cuál escuela ministerial? Yo lo que necesito es un empleo. Un empleo con escasez espiritual es un peligro. Yo lo noto cuando Dios le da empleo a los hermanos de la iglesia, a más de uno. Les da un empleo: pastor, ore por mí. Ore por mí, por favor, que necesito un trabajo. Claro, hijo, venga. ¿Un empleo bueno? ¿De cuánto? De tanto. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¡Pah! Semana después uno todavía arrodillado: dale el empleo, Dios, dale el empleo. Y el hermano ya gastando de la plata por otro lado y sin diezmar. 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué hubo, hijo? No te he vuelto a ver, estoy orando por ti. No, pastor, es que estoy trabajando. Ay, el milagro funcionó. Sí. ¿Y el billete de Dios? Ve y congregarte. No, es que no tengo tiempo, pastor. Es que por el empleo que oró, los horarios muy largos. Qué miedo un cristiano con empleo. Y dice: Señor, ¿por qué somos tan tercos? Cristiano con plata es un peligro. Se olvidan de Dios muchos de ellos. Encuentran otro Dios. Más importante, es que el empleo es muy importante. Por las responsabilidades espirituales yo no las puedo abandonar. La responsabilidad de la economía es necesaria, es parte del proyecto de Dios, pero mi responsabilidad de crecimiento espiritual, si no la tengo, es un peligro ese dinero en mi bolsillo. ¿Me están entendiendo? Y por ahí empezamos a renegar entonces. Entonces la vida de Dios nos permite lo que se llama el destructor. Quiero que vayan a 1 Corintios, por favor.
Y me llama la atención la Biblia tan espectacular, como la carta es del apóstol Pablo a una iglesia que gozaba de los dones espirituales. Oído, gozaban de todos los dones espirituales. La iglesia en la Biblia que mayor cantidad de dones espirituales tenía. Pablo le menciona los 9. Hablaban lenguas, interpretaban lenguas, tenían ciencia, sabiduría, palabra de fe, hacían milagros, sanidades, prodigios, excelentes para profetizar. Y Pablo les escribe a ellos y les dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, ¿lo tienen conmigo? Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron ¿qué? El mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron ¿qué? La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El mismo Cristo del pasado, el mismo Cristo de los discípulos, el mismo Cristo que Pablo le habla a sus discípulos, el mismo Cristo que yo te predico en este día, es el Dios que está aquí. Cuidado con ignorar que es el mismo Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos, haga así, de los más de ellos no se agradó Dios. Salieron todos de Egipto, ¿cierto? Nacieron unos en el camino, pero de los más de ellos Dios no se agradó. A ver, ¿qué no se agradó? Versículo 5 nuevamente. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual ¿qué? Quedaron postrados en el desierto. No orando, postrados, llenos de gusanos. 6. Mas estas cosas que sucedieron, léalo conmigo, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis ¿qué? Idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8, duro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. 9. Ni, duro, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora la en 10 en voz alta. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Wow. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a Dios de pactos y a los que nos visitan hoy, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, los que estamos vivos. Hoy le predico a usted que está allí sentado y al que me escucha por internet. Así que el que piense estar firme, mire que no. Oído, a una iglesia llena de los dones espirituales le está diciendo. No se crea que porque sabe hacer tuki tuki, lulú y todo aquello, no le puede pasar nada. Dice, cuidado con la arrogancia. 13. Y léalo conmigo, por favor, para que se conforte su corazón. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Concluimos, mi hermano querido. Cada uno de nosotros pasamos por diferentes desiertos y tipos de escasez mientras estemos en peregrinaje por esta tierra. Concluimos también que los problemas, las dificultades, como lo decía el pastor Omar Herrera, no se divorcian de nosotros, nos abrazan, nos persiguen, se agarran, se cuelgan de nosotros. Las dificultades siempre van a estar. Tercero, que Dios promete estar todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dígalo duro para que lo crea. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cuarto, tengamos cuidado de dudar de su presencia. ¿Está Dios con nosotros? Está Dios con nosotros. Dígale que está a su lado. Dios está contigo.
Eso lo dice San Juan, capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tormentas, en el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y San Juan 17:15 cita lo siguiente: el Señor Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Voy a invitar a los ministros de alabanza un momento, por favor. Mientras ellos suben aquí, déjeme contarle una historia que muchos de ustedes la conocen. Quiero que usted me preste mucha atención, por favor, no se me distraiga mucho. La historia cita lo siguiente. Dice que un hombre llegó cuando murió a la presencia de Dios. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Están aquí? Sí, me regalan 3 minuticos. ¿Están conmigo? Are you here with me? Guys, rock. Are you here with me? Ok. Dice que un hombre cuando murió fue a la presencia de Dios. Y Dios le mostró una escena de una playa. Y habían 2 pares de huellas. Y en unos momentos aparecía solamente un par de huellas. Y luego 2 pares de huellas otra vez. Y este hombre le dice: ¿qué quiere decir Dios eso? Porque cuando noto en el transcurso de los 2 pares de huellas, noto que tú estabas conmigo, pero hubo momentos de mi vida tormentosos y dolorosos y solamente había un par de huellas. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Y Jesús le respondió diciendo: hijo, cuando estaba ese par de huellas únicamente, eran mis huellas, no las tuyas, porque en los momentos más difíciles yo te llevaba en mis brazos. Póngase en pie, por favor. Suelte sus cosas un momento. Quizá usted está pasando hoy por un tiempo de dificultad. Cierre sus ojos allí, por favor. Quizá hay escasez. La hubo en algún tiempo, pero Dios hizo milagros sobre tu vida. Analiza un momento para que recuerdes cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios contigo ya. Es el mismo Dios que promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quizá hoy estás pasando por una tormenta, se están levantando las olas y las aguas están hundiendo tu vida. Sientes que te vas a ahogar, pero la promesa es: aunque pases por las aguas, no te van a ahogar, no te van a tapar. Quizás sientes que está una presión económica muy grande, emocional, espiritual, como que te quemaras. Si hay una escasez, alguien te está amedrantando económicamente, tienes una aflicción, quizá esa residencia no ha llegado, no puedes salir del país. Hay una corte por ahí que está esperando y eso te causa temor. El Señor dice: todas esas pruebas no te van a quemar. Yo estoy contigo. Usted hoy, iglesia, hoy como iglesia, podemos tener paz en medio de la tormenta. Es lo que Dios quiere decirnos hoy. Que la tormenta va a estar, pero que Él está. Y que la barca no se va a hundir. Empieza a levantar tus manos y darle gracias a Dios. Puedes tener paz en la tormenta. Voy invitando a los ministros encargados de la Santa Cena que vengan acá, por favor. Esperanza cuando no pueda ser.